Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece estar más caótico que nunca, con líderes tomando decisiones irracionales y el desorden generalizado, estás en el lugar correcto. La Biblia menciona en varias ocasiones que, antes del fin, habrá un aumento de la maldad y el desorden. En Mateo 24, Jesús advierte que oiremos de guerras y rumores de guerras, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Los gobernantes del mundo podrían estar bajo la influencia de espíritus malignos. En el libro de Apocalipsis, se describe cómo Satanás y sus demonios influirán en los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla final, Apocalipsis 16. La palabra Armagedón significa monte de Megido. Este lugar es mencionado en Apocalipsis 16 como el sitio donde se congregarán los ejércitos del mundo para la batalla final. Esta será una confrontación entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, lideradas por Jesucristo. El Medio Oriente, especialmente Israel, tiene una importancia crucial en las profecías bíblicas. Según la Biblia, las naciones serán atraídas a Israel para la batalla final. Esta región es estratégica no solo por su significado bíblico, sino también por sus recursos naturales, como el petróleo. El Medio Oriente posee gran parte de las reservas mundiales de petróleo, y quien controle esta región tiene una influencia significativa sobre el resto del mundo. Finalmente, Jesucristo regresará en su segunda venida para salvar a la humanidad de la destrucción total. Apocalipsis 19 describe este evento como el clímax de la historia humana, donde Cristo, montado en un caballo blanco, liderará los ejércitos celestiales para derrotar al mal y establecer su reino de paz y justicia. Si actualmente analizamos el mundo, nos damos cuenta que es un mundo de mentiras, un mundo completamente loco, ¿verdad? Porque es una bola de psicópatas los que están gobernando el mundo, la mayor parte de los gobernantes, desestabilizado, desarticulado, desequilibrado, donde ya oímos comentarios de gobernantes que ya no van de acuerdo ni a la ciencia, ni a la razón, ni a la lógica, ni al más elemental sentido común. Un mundo completamente psicópata, sociópata, desequilibrado, paranoico. O sea, si los demonios, dice la Biblia, van a ocupar el control de las mentes de todos los gobernantes, pues Satanás tiene que ir preparando el terreno. Y vemos actualmente una locura. Si examinamos claramente lo que está pasando políticamente en el mundo, es una locura total. Entonces estamos en una preparación satánica donde podemos ver claramente, discernir. Los entendidos entenderán. Acordémonos, tenemos que entender qué está pasando en el mundo. Y lo que está pasando es que ya muchos gobernantes, o tal vez la mayoría, están siendo ya poseídos por espíritus completamente que están trastornando su manera de pensar. Y entonces dice la Biblia que estos espíritus van a juntar a todos los gobernantes para reunirlos. O sea, el hecho de la Tercera Guerra Mundial o del Armagedón va a ser por la convocación de Satanás. Él es el que va a influir y ellos son los que van a traer a este grupo de gobernantes al Valle del Megido en la tierra de Israel. Y dice el versículo 15, un paréntesis: he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no andemos desnudos, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón, que es el monte del Megido, que es la palabra Armagedón, otros lo traducen como el monte de la matanza. Entonces, la guerra del Armagedón, para concluir, es cuando ya todas las naciones del mundo, esto todavía no pasa, se reúnen con una sola meta, con un solo objetivo, todos ir a Israel y terminar con Israel. Principalmente la pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo de que las naciones del mundo sean atraídas por los demonios para estar en Israel y ahí se lleve a cabo la tercera y última guerra mundial? Bueno, el Medio Oriente, ya lo estamos viendo en esta guerra de Ucrania, de Rusia y Ucrania, es una área geográfica donde se encuentra el 65% del petróleo del mundo, debajo de Arabia Saudita, de Irán y de Irak. Entonces es una zona
multimillonaria, multibillonaria de petróleo. Y vemos ahorita la necesidad que se vuelve a convertir el petróleo, como ahora sí que el dólar negro le llaman al petróleo. Entonces, si cualquier parte del mundo, ya sea el occidente o el oriente, quieren gobernar el mundo, ¿qué necesitan? Tienen forzosamente que gobernar el Medio Oriente. Entonces, el que gobierna el Medio Oriente, como lo quiso hacer Saddam Hussein, invadiendo Kuwait y apoderarse de todo el petróleo y poner al mundo de rodillas, el que gobierna el Medio Oriente, gobierna el mundo. Entonces, las naciones van a estar como, ¿verdad?, ahora sí que como llenas, como perros rabiosos, a ver tal vez quién llega primero, y va a estar Israel esperándolos para defender su tierra, y tendrá Jesucristo que venir desde el cielo con nosotros para impedir la exterminación del ser humano. Entonces, antes de la guerra del Armagedón, vamos a ver tal vez 2 o 3 guerras más antes, como anticipación de esta guerra final. En la guerra de Rusia contra Ucrania, las palabras cuentan, y desde el inicio, hace más de 2 años, se han cruzado varias líneas rojas con medidas hasta ahora impensables. Ahora el presidente ruso Vladimir Putin advirtió con claridad que la OTAN se arriesga a una guerra nuclear si envía tropas a Ucrania. En su discurso anual frente a la Asamblea Federal, anunció además que desplazará soldados al oeste de Rusia, cerca de Finlandia y Suecia, países que se acaban de estrenar como nuevos miembros de la Alianza Militar Transatlántica. La respuesta de otros Estados miembros ha sido ambivalente. Vladimir Putin pronuncia su discurso anual a la nación, anunció reformas sociales y una revisión de 10.000 millones de euros del sistema sanitario ruso. Pero la guerra en Ucrania sigue dominando. A principios de esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó que Europa envíe tropas a Ucrania, lo que provocó una dura advertencia de Putin. Deberían entender que también tenemos armas. Y lo saben. Lo acabo de decir ahora mismo yo mismo. Que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que Occidente plantea ahora, con lo que amenaza al mundo, puede desembocar en un conflicto con armas nucleares. Y por tanto, en la destrucción de la civilización. Cuando Israel comenzó a existir, la iglesia no existía. Y cuando la iglesia vino a la existencia hace 2000 años, Israel se encontraba en el exilio. Y ahora, por primera vez en la historia, desde 1948 a nuestros días, que Israel y la iglesia están comenzando, muchas veces ni se dan cuenta los mismos cristianos ni los mismos judíos de que estamos trabajando juntos ahora, porque el momento en que la iglesia sea sacada del mundo, viene inmediatamente, ¿verdad?, la semana 70 de Daniel. O sea que el rapto de la iglesia va a ser el reloj que le va a avisar a Israel: se viene la tempestad, se viene la tormenta sobre ustedes. Irán nunca había participado directamente. Siempre había participado a través del grupo de Hamas, porque Irán sostiene a todos los grupos terroristas del mundo. Pero esta es la primera vez en la historia que Irán actúa directamente. E Israel estaba esperando precisamente este momento. O sea, Israel no había contraatacado a Irán directamente, porque siempre han operado, repito, bajo un paraguas, o sea, en el Líbano con el Hezbolá, en la Franja de Gaza con los Hamas, etcétera, etcétera. Pero han cometido el error de su vida, porque así es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Se equivocan de una forma, pero absoluta y radical. Y ahora que Irán ya avienta 186 misiles en estos últimos días contra Israel, y estamos hablando ya no de cohetes, mandaron misiles ya más grandes de los que tienen ahí guardados, pero todos fueron interceptados, la mayoría por el escudo de hierro. Pero ahora Israel, repito, tiene la oportunidad de contraatacar a Irán justificadamente ante el mundo. Israel asegura que en el ataque se lanzaron 180 misiles y que su sistema de defensa interceptaron la mayoría. Mucha gente en Irán celebró la ofensiva. La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la autoría de lo que afirman es la respuesta a los recientes asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbolá, así como a las operaciones militares israelíes en Líbano y Gaza. Para el primer ministro de Israel, Irán cometió un grave error.
Nos mantendremos fieles a nuestra máxima. A quien quiera que nos ataque, le atacaremos. Eso será así donde quiera que luchemos contra el eje del mal. Entonces, Irán bíblicamente va a participar en la Tercera Guerra Mundial, que se conoce como la Batalla del Armagedón, que se encuentra en Ezequiel 38-39, en Joel capítulo 3, en Zacarías 12, 14, etcétera, etcétera. Mateo 24, que es la segunda venida de Cristo, Isaías 13, Isaías 31, Isaías 10, etcétera, etcétera. Entonces, Irán va a sobrevivir. Si Israel contraataca, ¿cómo va a ser este contraataque? Porque Israel no se va a ir contra la población de Irán. Los pobres iraníes, ¿verdad?, están, como dijimos al principio, están protestando, dándole gracias a Dios de que Israel está acabando con estos grupos terroristas porque han sido una pesadilla para el pueblo del Líbano y para el pueblo de Irán. Personalmente estoy en contra de la guerra. Creo que la paz es mejor, porque al final es el pueblo, las personas, quienes sufren las consecuencias de la guerra. Entonces, ahora Israel va a atacar y es posible que se cumpla la profecía de Jeremías 49, donde se describe hace 2600 años que una zona llamada Elam, que se encuentra, si tienes un mapa ahorita, se encuentra hasta el sur de Irán, pegado exactamente del lado occidental al Golfo Pérsico. Entonces Elam es importante porque ahí se encuentra la planta nuclear más importante que se llama Bushehr, que es donde fabrican el uranio 235, y es lo más probable que ahora Israel vaya a atacar esa planta nuclear y haría un daño inmenso a Irán porque les desharía completamente la producción de las centrifugadoras para el uranio 235, y entonces tardarían 4 o 5 años tal vez para la tribulación para fabricar más bombas. Entonces es posible que este contraataque se lleve a cabo contra las plantas nucleares, principalmente con la de Bushehr en Elam. Hace unos años, conocí a Marcos, un hombre de fe profunda y convicciones firmes. Marcos siempre decía que las profecías bíblicas no eran motivo de miedo, sino de preparación y esperanza. Un día, mientras compartíamos un café, me contó una historia que jamás olvidaré. Una noche oscura y tormentosa. Parecía que el cielo estaba a punto de desplomarse. Estaba en mi casa, leyendo la Biblia, cuando sentí una paz inexplicable llenando mi corazón. Estaba leyendo Mateo 24, donde Jesús habla de los tiempos finales, guerras, hambres y terremotos. En ese momento, comprendí que, aunque el mundo esté lleno de caos y maldad, hay un plan divino en marcha. Marcos continuó explicando cómo la Biblia menciona que los gobernantes podrían estar bajo la influencia de espíritus malignos, especialmente en los tiempos finales. Apocalipsis 16 describe cómo Satanás y sus demonios influirán en los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla final en Armagedón. Entonces, ¿cómo debemos vivir en estos tiempos?, le pregunté. Con fe y preparación, respondió Marcos. Debemos velar y orar, vivir nuestras vidas con integridad y amor y compartir esta esperanza con los demás. Porque aunque el mundo parezca estar en un estado de caos, sabemos que Cristo tiene la última palabra. Numerosos vídeos publicados en redes sociales muestran cómo los misiles cruzaron el cielo de Jerusalén. Aquí se puede ver cómo uno de los misiles iraníes impacta a las afueras del norte de Tel Aviv. Como lo dijo Netanyahu hace algunas semanas, nuestros mejores amigos son realmente los cristianos evangélicos, porque Israel pues se está quedando completamente abandonado. Pero todo este fenómeno en el que por primera vez en la historia, tanto Israel como la iglesia se unen, miles de líderes cristianos en el mundo orando por Israel, nosotros también sentimos en el alma la necesidad, oímos los cantos hebreos y nos identificamos espiritualmente con ellos, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque esto nos muestra claramente la cercanía en la que nos encontramos de la próxima venida de Jesucristo por la iglesia.